Estamos por finalizar un tour de 7 días, a lo largo de varios paisajes entre Jalisco y Nayarit. Nos queda una última actividad cerca del mar. Posteriormente regresaremos a la ciudad de Guadalajara para finalizar y dar cierre a este viaje tan interesante. Acompáñanos al final de este recorrido. Gracias a este pueblo Sayulita. Realmente siempre que he venido ha sido toda una experiencia. Estamos por llegar a Punta Mita. Vamos directo al muelle. Nos espera una embarcación que nos va a llevar a las Islas Marietas. Vamos a ver qué tal va a ser el recorrido. Llegamos a Punta Mita. Es una península privada que cuenta con varios complejos de residencias exclusivas. Desde este punto, tomaremos las embarcaciones que hacen el recorrido alrededor de las Islas Marietas, que se encuentran aproximadamente 9 kilómetros de este punto. En 1916, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas declara el cierre público debido al deterioro ambiental causado por la sobreexplotación turística. Por lo cual, el acceso es supervisado y restringido a 30 minutos en grupos reducidos, especialmente en la llamada Playa Escondida. Estas islas albergan más de 15 especies de fauna, principalmente aves migratorias, entre las más destacadas las aves fragata, gaviota paloma, pelícano café y el ave patas azules, entre otras. Esta zona se hizo mundialmente reconocida por el oceanógrafo y ambientalista Jacques Cousteau, quien en inicios de la década de los 60 dedicó mucho tiempo al estudio de corales y peces que rodean las islas. Para nosotros, simplemente fue una experiencia impresionante. Al terminar el recorrido, el cansancio y la sed nos llevaron a un restaurante cercano llamado Mariscos Tomás, el cual su gran variedad de platillos hicieron nuestro deleite y descanso, pues aún nos falta retomar el camino en las motos rumbo al puerto de Vallarta. He cambiado máquina con el buen Richie. Él se lleva mi Himalayan y yo me llevo su poderosa Super Meteor. Ya había probado la Super Meteor 650. Muy buena máquina, tiene mucha galleta realmente. Para carretera pues está bastante bien. Hay poder, carajo, en comparación a la 350. Eso sí, la suspensión es durísima. Para los rebases, excelente moto. El freno poderoso, se siente el cambio de inmediato. Ya estamos aquí en Puerto Vallarta aplicando el chilangazo, pasando entre carriles, caray. Vallarta, vengo perdido, venimos perdidos. Obviamente no vengo en mi moto, no traigo el mapa. Y por otro lado, pues no sé dónde andamos.
Llegamos algo tarde al hotel, donde sinceramente al inicio fue algo tardado en relación al check-in. Pero una vez en nuestras habitaciones, posterior a un buen baño, salimos a recorrer el malecón de Puerto Vallarta, un lugar lleno de vida nocturna, que se recomienda sin dudarlo. Algunos optamos por quedarnos a descansar, pues mañana nos esperan varios kilómetros rumbo a la ciudad de Guadalajara. Partimos de Vallarta rumbo a la ciudad de Guadalajara desde muy temprano, pues teníamos una cita en la agencia de Royal Enfield Tequila y necesitábamos estar a más tardar a las 2 de la tarde. Por lo tanto, el regreso fue 100% por autopista, lo cual nos ayudó en avanzar en un muy buen tiempo. Por fin llegamos a la agencia Tequila. Sin embargo, que el nombre no te engañe, ya que las dos sucursales se encuentran en Zapopan, dentro de la ciudad de Guadalajara. La agencia nos recibió con una excelente comida, la cual degustamos sin pensarlo, pues el camino fue largo y cansado, como toda autopista carente de curvas. Marisa, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Qué tal? Te acabas de aventar 1600 kilómetros de copiloto. ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. El viaje estuvo súper padre. Tengo un gran piloto que supo controlar la moto en cada momento. Hicimos amigos en este momento. En verdad, como dicen, es crear una familia con Royal Enfield. Y los paisajes, la aventura, todo lo que vives es único en este tour. Estamos con nuestra piloto Silvia, la única dama que ha recorrido el Tour Royal Enfield 2023 y 2024. Regresas al Tour, regresaste con todo, cambiaste de moto, subiste de cilindraje. ¿Cómo te sientes después de 1600 kilómetros recorridos? Me siento súper bien, agradecida, bendecida. Fue un viaje increíble, gente maravillosa. Y gracias a Royal Enfield por hacer este tipo de eventos y sobre todo poder disfrutar de las cosas que tiene nuestro país de una manera diferente a lo que le llaman el motociclismo puro. No sé, no tengo palabras para agradecer. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien, llegando a Guadalajara después de una semanita por el Tour. 1600 kilómetros recorridos a bordo de una Meteor 350. ¿Cómo te sentiste? Fue realmente fantástico, ¿eh? No sentí nada pesada la ruta, se adaptaba increíblemente a las curvas, súper rendidora en cuanto a gasolina, la metimos a la tierrita y en verdad como si nada. Muy buena moto. ¿Qué expectativa tienes ahora de la marca? De por sí ya pensabas que era una muy buena opción, ¿ahora qué piensas? No, o sea, creo que es mi marca favorita, es la tercera moto que yo tengo, la primera de la marca y creo que no estoy pensando en cambiar de marca. O sea, de esto seguramente voy por una Interceptor, por una Shotgun o el nuevo lanzamiento de la Bear. ¿Qué tal, Emilio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando del evento. ¿Qué tal? Primer piloto que tenemos en el Tour que hace toda la travesía con copiloto. 1600 kilómetros recorridos, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Excelente, la verdad, muy buena copiloto. Muy buena la ruta, los paisajes. Qué gran aventura es el Tour. Realmente una muy buena planeación, disfrutando de la convivencia, de las motos. La moto en ningún momento me dejó tirado, muy buena moto, muy buena convivencia, la verdad disfrutando. Repetiría el próximo año. Gustavo, ¿cómo estás? Este es tu primer tour, cuéntame cómo te fue. Bueno, la verdad es que me recomendaron mucho venir al tour. Tenía como que ciertas dudas, ¿no? Diciendo, pues, a lo mejor es una ruta común y corriente, como siempre a lo mejor le hemos organizado en otras ocasiones a otros estados de la República, pero en el momento que empezamos en la experiencia con el tour, rutas como carreteras federales con muchas curvas y que fue extremadamente emocionante. Y todavía la cereza del pastel en este tour
fue por carretera empedrada. Y eso le suma una experiencia todavía mucho mejor. Y además, ahora con todo esto, vivimos todos los tipos de climas. Tuvimos frío, tuvimos calor, tuvimos al rayo del sol, lluvia, granizada, y la verdad es que fue una experiencia sumamente grata e increíble. Y a seguir rodando. Vientos, gracias Gus. Gracias, bye. Pues nuestro buen amigo Esteban estuvo con nosotros, su primer tour de Royal Enfield, Exacto, el primer tour increíble. a bordo de una poderosa Himalayan 411. Y pues, ¿cómo te sentiste? Muy bien, todo el trayecto, todas las visitas, todo estuvo perfecto. Y la Himalayan no se queja, nada. Puede con todo, tierrita, empedrado, carretera. No, es una maravilla. Y pues esperamos vernos el siguiente año, ¿verdad? Claro que sí. Te aseguro que me vas a ver por aquí el próximo año. Excelente. Pues, estimado Esteban, muchas gracias. Gracias a ti, cuídate, bye. Gandhi, ¿cómo estás? Pues bien, contento. Pues ya después de todas las emociones de esta semana. Creo que hoy que día es sábado, hoy cumplimos exactamente una semana que salimos a iniciar una nueva experiencia. Y en cuanto a la experiencia, si me dices algo de la marca, no, puta, ruedas con un vehículo con toda la confianza del mundo, ahorro de gasolina. Ni 1600 kilómetros recorridos de nuevo. Ni los sentí hasta ahorita que me estás diciendo. Vientos, Gandhi. Enhorabuena, suerte. Ay, Hasta pronto. nuestro buen amigo Richie. Hey Royalteros, muy buenas tardes, ¿cómo están? Richie, tú has sido una pieza fundamental para nosotros en la parte del Tour Royal Enfield. Y obviamente, bueno, pues muchos de nosotros tenemos mucho que agradecerte, sobre todo porque has siempre tenido la dedicación, siempre has tenido la preocupación por nosotros y que vivamos una excelente experiencia. Pero atrás de eso, definitivamente Richie, pues bueno, ha tenido muchísimo trabajo y aún así está con nosotros dando la vuelta, rodando. Entonces, pues cuéntanos, o sea, ¿qué te pareció este tour que pues le dedicaste tiempo y que bueno, pues estuviste con nosotros de pies a cabeza, ¿no? De inicio a fin. Pues JP, ¿qué les puedo contar? Primero que todo, gracias a ustedes por creer en nosotros, apostarle a nuestra marca. Es mi trabajo, lo hago con el mayor placer del mundo. Mi trabajo es desarrollar estos eventos para ustedes, nuestros clientes. Quiero hacer una invitación a todos los royalteros de México a que se unan. Es la mejor experiencia. ¿Y quién mejor que tú, que ya llevas 2 tours de México realizados, para que digas y afirmes que esta es la mejor experiencia del motociclismo puro? Realizar el Tour de México es algo excepcional porque vas a poder conocer tu país, vas a enamorarte muchísimo más de tu moto y vas a crear una familia con unas personas que al principio no conocías y después generan unos lazos de amistad. Realmente ha sido espectacular. Recorrimos más de 1400 kilómetros por el sector de Jalisco y Nayarit. Estuvimos en la playa, curviamos espectacular. Tuvimos 1000 actividades en playa, masajes, clases de surf, snorkel. Fuimos a las islas Marieta, mejor dicho. Fue una experiencia maravillosa. Me voy con mi tercer Tour de México ya realizado. Vamos a ver qué sorpresa les traemos para el próximo año. Y no, igual siempre serán bienvenidos por acá. Pues muchísimas gracias, Richie. Vuelvo a darte las gracias principalmente por toda la dedicación que has tenido hacia nosotros. Y bueno, pues digo, como cliente agradecido te digo gracias, Richie. No, gracias a ustedes. Juan. El Tour Royal Enfield no podría estar más seguro que en las manos de nuestro buen paramédico Don David Espinosa Monroy, a tus órdenes. Don David, una pieza fundamental para nosotros, sobre todo para esas dolencias, para esos dolores, para esas cosas que traíamos después de cada día. Bien. Y sobre todo que siempre estuviste preocupado por nosotros, siempre estuviste atento, estuviste al pendiente de cómo estuviéramos, cómo evolucionáramos en cuanto al día a día de la ruta. Cuéntanos cómo te fue, tú qué opinas. No es la primera vez que estás con nosotros en Royal Enfield como paramédico. El año pasado también estuviste con nosotros y fuiste una parte fundamental. Este año, pues bueno, literalmente todo ha salido dentro de lo esperado. Y bueno, pues queremos saber tú qué opinas, ¿no? Bueno, antes que nada, pues yo quiero agradecer la confianza de ustedes a su servidor, puesto que sí me dedico a ustedes, son mi responsabilidad y quiero que estén
seguros de que en una situación de urgencia voy a dar todo lo que yo sé para que estén todos bien. Pero además, agradecerles que siguen la ruta tal cual debe ser y que evitan riesgos innecesarios. Eso me da tranquilidad y, como todos ustedes, disfruto el viaje cuando no hay algún accidente. Es grato agradecerles a ustedes, a la marca, la atención que tienen con el servidor, porque no solamente es venirnos a cuidar, sino que también tienen atención con el servidor. Pues muchísimas gracias, David. Te debemos mucho y te agradecemos sobre todo que siempre has estado con nosotros. Muchas gracias y pues esperamos seguirte viendo con nosotros siempre. Espero que sí, amigos. Gracias. Gracias, David. Hasta luego. Bueno, por si pensaban que no terminamos cansados del tour, aquí está definitivamente la prueba. Eso significa que fue un buen tour. Tuvimos una muy buena comida, nos recibieron con mucho aprecio sobre todo. Nos regalaron unos buenos tacos de carne asada y adicional, mientras todos estábamos preocupados por comer e hidratarnos, los mecánicos se pusieron a hacer una revisión exhaustiva a nuestras motos. Inflaron llantas, engrasaron cadenas. Royal Enfield Tequila, muchas gracias. El hotel se encuentra frente a Plaza del Sol, Presidente Intercontinental, es el hotel al que vamos, aproximadamente unos 5 kilómetros, así que pues va a ser algo rápido. Vamos a llegar y a descansar. Muchos kilómetros, muchas horas, varios días compartiendo. Ustedes son parte, se llevan parte de mi corazón. Realmente lo disfruté mucho, son kilómetros y kilómetros. Ya tengo cerca de 720,000 kilómetros recorridos y México se lleva una buena parte de esos kilómetros. Me llevo ya amigos de corazón acá. La idea es que me ayuden a compartir esta experiencia, ¿sí? México está empezando, hay un motociclismo por vivir, hay muchas aventuras por vivir y ustedes, cada uno de ustedes, son las personas que me pueden ayudar a compartir esta historia de Royal Enfield, ¿sí? Mucha gente no conoce qué es el Tour de México, mucha gente puede tener la plata, pero no sabía qué era, en qué consistía, qué iban a vivir, y ya que ustedes por segunda o por primera vez lo han vivido, qué mejores aliados tenerlos a ustedes para esta experiencia. Los invito por favor a cada amigo que le guste las motocicletas y salir a rodar, les comenten, oye, participé en el tour, es esto, y seguramente el próximo año va a haber una gran aventura, ¡anímate! Igual, si no es para el tour, ustedes ya les sembramos esa semillita de salir a rodar y vivir la experiencia encima de una motocicleta. Inviten a sus cuates, a sus amigos. Yo sé que hay clubes por acá, hay gente que le gusta salir a rodar. Creamos esa comunidad, realmente Royal Enfield es comunidad, salir a rodar. Esto es lo más gratificante del tour. Ver cómo hace una semana
completos desconocidos, apenas se dirigían la palabra. Y 7 días después, los abrazos fraternales son más que de amigos, son de hermanos de ruta. Y a lo largo de 7 días se fueron cuidando mutuamente durante todo el camino. Y hoy nos despedimos gustosos de pertenecer a la comunidad Royal Enfield.